Hola, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida al tercer módulo del seminario DECRA de Endocrinología y Dermatología en la clínica, en la práctica diaria. Como les decía, es el tercer módulo, el cual es el lado oscuro del hipotiroidismo, ¿no? Les voy a dar unos anuncios primero. Les agradecemos su presencia como DECRA. Y les recuerdo que con el 80% de asistencia van a tener su certificado con CERVET. Y al final va a haber unas preguntas. Bueno, va a haber una pregunta con 5 ganadores y se llevarán de premio el manual práctico sobre la otitis externa, escrito por nuestro ponente del día de hoy, el doctor Alberto Martín Cordero. Voy a mencionar rápidamente los 5 ganadores del módulo pasado. Es la doctora Ilse Adriana Flores, el doctor Carlos Cornelio, el doctor Rigoberto Márquez, la doctora Aileen Jiménez y la doctora Julie Cantalaude. Entonces ellos son los ganadores afortunados de este manual tan práctico. A continuación voy a leer rápido el currículum del doctor Alberto Martín Cordero. El doctor es egresado por la Universidad de Guadalajara, tiene un diplomado por el Latin American College of Veterinary of Dermatology, posgrado en dermatología en la Universidad de Luxemburgo, realizó sus estudios de capacitación en el Instituto de Florida y es fundador de VetDerm. Entonces, pues damos inicio a la plática del doctor. Como les decía, es el lado oscuro del hipotiroidismo. Buenas noches y que disfruten la presentación. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Alberto Martín Cordero. Quiero agradecer a DECRA por permitirme estar en esta serie de webinars que hemos estado mostrando a lo largo de estas semanas. El día de hoy vamos a hablar de hipotiroidismo en perros, entonces espero que los disfruten. Vamos al webinar. Bueno, como ya les había comentado, vamos a hablar del hipotiroidismo en perros y me gusta titularlo el lado oscuro porque de repente es una enfermedad que tenemos muy sobrediagnosticada. Sí, el problema de esta enfermedad radica en la dificultad de la apreciación clínica y sobre todo en basar todo nuestro diagnóstico en una prueba de laboratorio. Entonces vamos a ver a lo largo de esta conferencia cómo podemos diagnosticar de manera práctica a nuestros pacientes con hipotiroidismo y cómo evitar irnos al lado oscuro del hipotiroidismo, que me refiero a sobrediagnosticar algo que no está ahí. Okay, entonces comenzamos. Como ustedes saben, hipotiroidismo canino, a comparación de lo que vamos a hablar en la próxima semana, que es Cushing, es una de las enfermedades más sobrediagnosticadas que existen. En particular, porque creo que es difícil la aproximación del caso y porque cuando nos perdemos en el problema dermatológico solemos pedir pruebas de laboratorio que van enfocados a esto, a diagnosticar hipotiroidismo, y ahí es donde está el error. Entonces vamos a aprender a escuchar a nuestros pacientes. Y entonces, por ejemplo, vamos a poner este caso. Tenemos este Pomerania, que sí, aunque no lo crean, es un Pomerania con alopecia generalizada. Si se fijan, la cabeza casi no está afectada. Quizás podemos pensar que ha aumentado un poco de peso, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Este es nuestro paciente sospechoso. Sí, se lo digo porque bueno, ya venía con cierta sospecha
de otra clínica. Entonces vamos a dejarlo, póngale una tachuela y vamos a ponerlo ahí en stand-by. Vamos a continuar. Ahora, a lo que estamos platicando, ¿por qué hay un sobrediagnóstico en hipotiroidismo? ¿Sí? Primero porque sabemos que hay pacientes que tienen algo que se llama enfermedad no tiroidea, o el non-thyroid illness, o lo que se llamaba también anteriormente el síndrome de eutiroideo enfermo. Y estos son pacientes que tienen niveles disminuidos de hormona tiroidea, de tiroxina, debido a que tienen otros factores externos de enfermedad, infecciones, inflamaciones, algunos procesos que vamos a hablar más adelante, pero que no tienen nada que ver con hipotiroidismo y sin embargo, al realizar la medición de T4, tenemos alteraciones y disminuciones de la hormona. Segundo, porque cuando tenemos dermatosis no responsivas o tenemos dermatosis que son, digamos, recurrentes, solemos caer en el error de realizar una prueba de hipotiroidismo. ¿Sí? Hacemos una prueba de T4 a perros que no tienen muchos signos clínicos de lo mismo. Luego, nos falta hacer una evaluación dermatológica, así a conciencia. Muchos de los errores que veo, de repente lo veo en pacientes que tienen historial de prurito en edad temprana, y ese fue el primer signo clínico, y tienen infecciones recurrentes a lo largo de su vida, y de repente, como tienen infecciones recurrentes, se les hace fácil hacer una prueba de tiroides a los médicos, y es donde está el error, porque no tenemos signos clínicos de hipotiroidismo que soporten el diagnóstico. Entonces, desde ahí ya estamos cometiendo una falla. La historia clínica y signos clínicos son básicos. Todo paciente hipotiroideo debe tener ciertas cosas que vamos a ir hablando a lo largo de la conferencia que indican que puede ser un paciente hipotiroideo. Si no tiene nada de esto, como comentaba hace un momento acerca de los pacientes alérgicos pseudo hipotiroideos que diagnosticamos, pues entonces no vale la pena proseguir con el laboratorio clínico. Y les decía yo que en dermatosis recurrentes es muy frecuente. Sí, pasa mucho que ya me perdí en el diagnóstico, no tengo una respuesta y se me ocurre, bueno, le hago prueba de tiroides porque es lo que se me ocurre que hay que hacer y es lo que me enseñaron en la escuela que continúa, ¿no? Y ahí está también el error. ¿Okay? Ahora, ¿cómo funciona esto? Primero, bueno, la hormona, la glándula tiroides, perdón, está a los costados de la laringe, en la tráquea, se extiende en los costados y la unidad funcional es el folículo. ¿Sí? La glándula tiene unidades funcionales que son folículos que van a formar, a desionizar y a formar tanto T3 como T4. Ahora, ¿cómo se forma esta producción de hormonas tiroideas? Bueno, para formar la producción de hormonas tiroideas, primero necesitamos una serie de factores de estimulación. Que dichos factores de estimulación comienzan en el hipotálamo con la producción de TRH o hormona liberadora de tiroglobulina, la cual va a estimular a la pituitaria. ¿Sí? A la pituitaria la estimula para que produzca TSH. ¿Okay? O hormona estimulante de la tiroides, como pueden también llamarle. La TSH va a actuar como una retroalimentación negativa, con el efecto de que cuando esté presente vamos a estimular a que el hipotálamo deje de producir TRH, porque finalmente la TRH va a estimular a la pituitaria a producir la TSH. Entonces, ¿saben qué? Ya me produje, ya estoy aquí, párate hipotálamo, ya no produzcas más TRH para que la pituitaria no me produzca a mí, porque ya estoy aquí. Después me voy a ir con esta TSH y voy a estimular a la glándula tiroides a producir T4 y T3, etc. ¿Ok? Ahora, cuando ya produje las hormonas tiroideas, voy a tener una retroalimentación negativa hacia la pituitaria, pero también hacia el hipotálamo para disminuir la producción de hormona liberadora de tirotropina como la hormona estimulante de la tiroides. ¿Okay? Entonces, es un efecto que está retroalimentado de forma negativa y siempre debe haber un equilibrio y un control. Ahora vamos, ya entendemos un poquito cómo se produce. Ahora vamos a qué tan común es el hipotiroidismo. La realidad es que es bastante común, pero es menos común de lo que lo diagnosticamos. ¿Sí? No se sabe exactamente la prevalencia en perros, pero sabe que ciertos perros tienen una tendencia a tenerlo, ciertas razas. Ahora está muy sobrediagnosticado por las cuestiones que ya platicábamos
Y en gatos es extremadamente raro. En gatos suelen tener hipertiroidismo y no hipotiroidismo. Sin embargo, hay algunos reportes por ahí en gatos, que no son tantos, de hipotiroidismo primario espontáneo. Entonces, no es algo que nos preocupe en gatos desde primera instancia, es algo más de perros. Y bueno, ¿cuál es la patogénesis de esta situación, de este hipotiroidismo? Primero tenemos 3 tipos de hipotiroidismo. Tenemos uno primario. Ese es el que más comúnmente vamos a tener. La causa de hipotiroidismo primario está directamente relacionado con factores que afecten la glándula tiroides, y el factor más común es la tiroiditis linfocítica. Yo les platico, en la tiroiditis linfocítica empieza a haber un infiltrado inflamatorio linfocitario contra el tejido de la tiroides, empieza como a afectar, empieza a haber un infiltrado inflamatorio como una respuesta inmunológica. Posteriormente puede generar este proceso inflamatorio un grado de destrucción y de atrofia. Hay otro que se llama atrofia idiopática, en el cual empieza a atrofiarse el tejido tiroideo y se llena de tejido graso. Y se cree, aunque no está demostrado, que la atrofia o la infiltración lipídica en la tiroides puede ser la continuación de la tiroiditis linfocítica. ¿Sí? Digamos que cuando ya está crónico, la tiroiditis linfocítica se genera una atrofia idiopática. También tenemos neoplasias, entonces podemos tener una destrucción neoplásica que también afecta directamente la glándula. Puede haber una deficiencia congénita, tanto de yodo como una malformación, o algunos medicamentos que pueden afectar la tiroides. Luego tenemos el hipotiroidismo secundario, que es a nivel de pituitaria, y ahí lo que deja de producirse es TSH. Entonces no hay TSH, no hay nada que estimule la glándula tiroides para producir T4 y T3, todas las hormonas, sobre todo la T4, que es la tiroxina, la que es la funcional. Puede ser por tumores, congénita, trauma o incluso cirugía. Y tenemos el terciario, que es a nivel de hipotálamo y normalmente se da por una falta de TRH o de hormona liberadora de tirotropina. ¿Okay? Entonces son las 3 causas, y la primera y la más común que vamos a tener en perros es el hipotiroidismo primario causado por una tiroiditis linfocítica. Ahora, la glándula tiroides produce la tiroxina y en particular no hay órgano que se salve del efecto de la tiroxina. Entonces, cuando tenemos un hipotiroidismo, vamos a tener pacientes que tengan diferentes afectaciones, pero podemos no solo enfocarnos en piel. Ahora, como les van a hablar más adelante en otros webinars de hipotiroidismo, pero más enfocado en la parte no dermatológica, no puedo decir de medicina interna porque finalmente la dermatología es la medicina interna vista de afuera hacia adentro. Entonces, nosotros vamos a enfocar esta conferencia más en las cuestiones de piel, y más adelante ustedes verán otras cuestiones ya un poco de adentro hacia afuera. Dentro de las cuestiones que vamos a ver afectadas por la producción de hormona tiroidea, en la condición general tenemos letargia, ganancia de peso, embotamiento mental, si los pacientes se quedan como viendo a la pared, como idos. En la parte cardiovascular podemos tener bradicardia y arritmia, que es un tip que nos ayuda mucho en el examen físico en dermatología. Hematología, anemia normocítica normocrómica. En ojos podemos tener lipidosis corneal o uveitis. En sistema reproductivo podemos tener anestro persistente, estro prolongado, ginecomastia. En neuromuscular, intolerancia al ejercicio, disfunción vestibular central y periférica y ataxia. Parálisis del nervio facial o trigémino y convulsiones. Y en la química sanguínea, elevaciones de lípidos, de enzimas hepáticas, ALT, ALKP y algunas coagulopatías. Eso es como lo común que vamos a tener en general. Ahora, vamos a lo que nos enfoca a esta conferencia, y es la parte de la piel. Aunque todo se afecta, normalmente una característica que tienen los pacientes con hipotiroidismo es que nos acabamos dando cuenta que algo está mal porque lo llevan a las cuestiones dermatológicas. Y curiosamente, la cuestión dermatológica es lo último que ocurre. Lo primero que ocurre son cambios de comportamiento y otras situaciones que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Pero lo dermatológico no es lo primero que se presenta. ¿Qué vamos a tener de cambios en la piel en hipotiroidismo? Y primero tenemos atrofia folicular y de glándulas sebáceas. Ustedes los notan porque tenemos alopecias, de repente bilaterales, de repente simétricas, y por supuesto seborrea.
falta de inicio de anagen, que aquí está enfocado directamente en por qué no vuelve a crecer el pelo, lo voy a explicar más adelante. Desórdenes de queratinización, hiperpigmentación, piodermas recurrentes, otitis externa o mixedema facial. Entonces, a la primera parte, a la atrofia de glándulas sebáceas y a la atrofia folicular. Es algo similar a lo que ocurre en la adenitis sebácea, pero el proceso es distinto. Si empieza una atrofia de glándulas sebáceas, lo cual da como resultado un paciente seborreico. ¿Sí? Entonces, desde ahí tenemos ya un trastorno de queratinización importante, donde podemos tener alguna presencia de cilindros foliculares o perros con seborrea. Esa es una de las presentaciones características. Ahora, lo clásico que vemos es lo del pelo. Es típico que el paciente pierde pelo y no le vuelve a crecer. Y esto tiene que ver directamente con el ciclo del pelo. El ciclo del pelo es un ciclo bastante complejo que tiene que ver con muchos factores, incluso ambientales, raciales, etcétera. Y de inducción, digamos, de algunas sustancias o de algunas hormonas. Entonces tenemos que las fases primarias o principales del crecimiento de pelo las podemos catalogar en anagen, catagen y telogen. La fase de anagen es una fase de crecimiento continuo del pelo, mientras que la fase de catagen es un estadio en el cual va a pasar a estar en estadio de reposo, que es el telogen. El telogen no es un pelo muerto que está esperando caerse, simplemente un estadio de reposo, el cual va a verse reemplazado al momento que comience nuevamente la etapa de anagen o la etapa de quenogen, donde empieza a haber otra vez formación de la unidad, estimulación de la unidad folicular. Entonces, lo que ocurre en pacientes hipotiroideos es que se quedan en esta etapa, se quedan en la etapa de telogen. Y cuando el pelo se cae, el pelo no vuelve a crecer porque no tiene el estímulo para empezar la fase anagénica, que es la que necesitamos para que exista crecimiento folicular importante. ¿Okay? Entonces, desde ahí hay que tener en cuenta esta parte. Ahora, sabemos que hay razas anagénicas, telogénicas, ¿sí? Y estas tienen características distintas. Por ejemplo, una raza anagénica es el poodle. El poodle casi no tira pelo por la cuestión en que es una raza puramente anagénica y su pelo siempre está en crecimiento, lo cual da como resultado que si ustedes no le cortan el pelo a un poodle, pues le va a crecer hasta donde tenga que crecer. Mientras que los malamut o beagle son razas más telogénicas, donde, bueno, tienen un largo de crecimiento de pelo, el pelo se cae y estos pacientes tiran pelo. Los humanos somos más anagénicos, ¿sí?, que telogénicos. Entonces es un ejemplo de cómo esto cambia en diferentes razas y tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces es una imagen de lo que a veces observamos en pacientes hipotiroideos, ¿sí? Vemos por ahí este aumento de peso, vemos presencia de hipotricosis, zonas alopésicas, que siempre respetan la cabeza y normalmente los miembros anteriores y la parte distal de posteriores. Y todo lo demás se afecta normalmente. Aquí vemos que este paciente está aumentado de peso y tenemos alopecia e hipotricosis. Ahora, esta alopecia puede estar más presente en zonas donde hay, cierto desgaste. En zonas de frotación. Por ejemplo, en este paciente tenemos una lesión alopécica en la zona ventral del cuello y es donde hay la frotación y la fricción del collar. Entonces, esas son las primeras áreas que podemos encontrar con afectación. ¿Okay? También vemos un poco de problemas de queratinización, vemos algo de comedones y seborrea presente aquí. Ahora, en el paciente de la primera fotografía, vean cómo algunas áreas se afectan más, sobre todo donde hay fricción. Y podemos observar también a veces crecimiento de glándula caudal, que muchas veces está asociada a problemas hormonales, sobre todo hormonas sexuales. Vean aquí el agrandamiento. Y donde hay fricciones, donde se pierde más el pelo. Podemos tener problemas de queratinización, donde haya alguna hiperkeratosis combinada con la alopecia. Y una pista muy común en algunos pacientes es que vamos a tener en la zona del plano nasal alopecia e hiperpigmentación, y es una pista que me hace pensar en hipotiroidismo. No es lo único que te lo causa, pero me hace pensar en esto. Y este es un paciente, un Dachshund ya geriatra con hipotiroidismo.
Y podemos ver que con la suplementación del tratamiento, normalmente todo se corrige bastante rápido. Aquí tenemos una fotografía de antes y después del tratamiento, el mismo paciente. Otro factor con el que tenemos que lidiar frecuentemente es el pioderma o las infecciones bacterianas recurrentes. Sí, recuerden que las infecciones bacterianas son una cuestión secundaria en esta situación del hipotiroidismo, pero no es único. Normalmente todas las infecciones secundarias son consideradas un factor secundario y tienen una causa subyacente que debe ser identificada y corregida con la finalidad de que podamos nosotros evitar la recurrencia del problema. Ahora, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que para diagnosticar el pioderma necesitamos hacer citología. No podemos adivinar esta situación, no podemos adivinar que el paciente tiene una infección secundaria sin hacer citología. ¿Sí? Tenemos que tener en la citología presencia de infección, como vemos aquí, vemos presencia de estafilococos con neutrófilos con ciertos cambios sin fagocitosis. Entonces, aunque tengamos lesiones que son muy características de infección secundaria, no podemos decir que tenemos un pioderma si no estamos haciendo una citología y esta citología sea positiva. Aquí tenemos otra citología y vemos cómo aquí hay presencia de bacterias y confirmamos que hay un pioderma en este paciente. Entonces, la citología va a ser nuestra herramienta principal. Y cuando tengan un paciente con infecciones secundarias, siempre recuerden que tenemos que eliminarlas, sobre todo para cuando nos queramos aproximar al diagnóstico de manera correcta. En particular con hipotiroidismo, no es lo único que vamos a encontrar. También vamos a encontrar de repente infecciones por levaduras, porque recordemos que la levadura es muy lipofílica y esta levadura le gusta mucho los ambientes seborreicos. Entonces vamos a encontrar por ahí levaduras y aquí cuando hay infecciones es cuando el paciente se comienza a rascar. Porque normalmente un problema de hipotiroidismo, cuando no está complicado con infecciones, no presenta prurito. Y eso es algo que tenemos que recordar cuando estemos haciendo nuestro diagnóstico diferenciales por medio del examen físico y el examen dermatológico. ¿Sí? O sea, si no se está rascando, ¿sí? Podemos pensar, sobre todo si hay signos clínicos, pero si se está rascando y tengo infecciones, primero limpien las infecciones, porque es algo que va a generar prurito, no importando el origen de la dermatosis. ¿Ok? Ahora, en hipotiroidismo también podemos tener otitis externa. Y la otitis externa, recuerden que es una cuestión secundaria. Ya lo hablamos la vez anterior, la clase pasada que hablamos de otitis externa, veíamos que la otitis tiene un factor primario. ¿Sí? Tiene algo que está generando el problema y que eso es lo que tenemos que corregir. Y bueno, en hipotiroidismo no es la excepción. Vamos a tener presencia de otitis externa, un poco diferente a lo que vemos en alergias. ¿Sí? Normalmente la otitis externa en hipotiroidismo es una otitis más secretoria, ¿sí? Menos inflamatoria en el sentido de lo que vemos en algunos alérgicos, pero sí más secretoria y la actividad glandular se incrementa bastante y podemos tomarlo eso como una pista para diferenciación cuando estamos haciendo nuestra otoscopía. Es una otitis más ceruminosa, seborreica, etcétera, ¿sí? Y con más actividad glandular que la inflamación que observamos en alérgicos. ¿Okay? Hay algunas otras pistas que nos ayudan mucho en el diagnóstico de hipotiroidismo y otra es el mixedema facial o esta expresión trágica o de tristeza, como quieran llamarle, que de repente vemos en algunos pacientes. Esta expresión trágica, que así le llamamos su expresión de tristeza, que aparece en algunos de los pacientes hipotiroideos, se debe a un aumento de glicosaminoglicados en la dermis, ¿sí? Entonces se acumula generando un tipo de mucinosis y una expresión trágica en los pacientes. Ok. Hay algunas otras. Este es un factor importante porque a veces no le prestamos tanta atención. Y el propietario conoce a su perro y tú puedes preguntarle si era la misma cara que tenía meses atrás, ¿no? Porque acuérdense que cuando diagnostiquemos esto, es algo que ya lleva bastante tiempo presentándose, no es algo
que aparezca de un día a otro los signos clínicos. Luego tenemos la parálisis del nervio facial. ¿Por qué? Porque forma parte de las situaciones que se afectan y que al momento de estar auscultando muchas veces llaman la atención. Aquí podemos ver cómo este paciente tiene caída la mitad de la cara. Desde la parte del párpado podemos ver aquí, miren, esta pliegue del párpado no es normal y vemos el belfo caído, ¿sí? Entonces ya desde aquí vemos que un ojo está normal y el otro está como caído y aquí podemos distinguir que hay una parálisis del nervio facial. Este paciente era un paciente que tenía hipotiroidismo, es un paciente ya geriatra. Hay otras situaciones que podemos observar. Por ejemplo, algunos síndromes vestibulares, o incluso aquí vemos un paciente con un Horner muy ligero, donde vemos esto se los mostré yo en la de otitis, porque también es un factor diferencial. ¿Sí? Vean cómo se ve este ojo más pequeño y cómo incluso tenemos un poquito de seromicteria aquí, porque hay a veces en otitis media, que también se presenta en algunas situaciones, podemos tener seromicteria, que es la sequedad nasal, y también podemos tener esta afectación como neurológica que observamos. Y en hipotiroidismo también vemos síndromes vestibulares. Y a veces es difícil entender qué está pasando, si está pasando el síndrome vestibular por la otitis o es una cuestión primaria por el hipotiroidismo, pero hay que revisar. Obviamente nosotros con el historial clínico y dermatológico de los oídos, pues nos podemos dar una idea muy buena de qué está ocurriendo ahí. ¿Okay? Tenemos que poner cuidado porque a veces las cuestiones neurológicas pueden llevarnos por un diagnóstico distinto. Por ejemplo, aquí tenemos este paciente que tiene nistagmos y sabemos que el nistagmo es una situación que puede ocurrir a nivel también central o periférico. Y vemos cómo son nistagmos horizontales. Y esto nos lleva a hacer una exploración otoscópica, ¿sí? La exploración otoscópica nos muestra un canal con cierto grado de inflamación, pero al fondo del canal, más al fondo, ya llegando a la membrana timpánica, donde supuestamente está la membrana timpánica, podemos encontrar una masa, ¿sí? En este paciente. Vemos que hay un tumor, hay una tumoración, hay una masa que se está extendiendo desde donde debería estar la membrana timpánica y puede ser que más hacia atrás. Para diagnosticar qué tanto se está extendiendo, bueno, necesitaríamos estudios de imagen y en particular la tomografía axial computarizada es lo que yo recomiendo para que podamos manejar estos pacientes, ¿sí? Si tenemos una neoplasia. Y eso es lo que está causando el síndrome vestibular. Y como son pacientes geriatras, tienes que distinguir muy bien si es una cosa u otra. ¿Ok? Ahora, ¿cómo diagnosticamos hipotiroidismo? ¿Sí? El hipotiroidismo lo vamos a diagnosticar teniendo en cuenta 4 puntos principales. Uno es que tengamos signos clínicos compatibles. Y vamos a tener pacientes que tienen algunos de los signos clínicos que estamos observando: obesidad, caída de pelo, aumento de peso. Los pacientes hipotiroideos son buscadores de calor. Les gusta buscar el calorcito, ¿sí? Porque su metabolismo está disminuido, entonces es normal que busquen como el calorcito, ¿sí? Entonces es algo frecuente que tenemos que preguntar. Su actividad se vuelve mínima. Ya no quieren hacer nada porque también obviamente está relacionado con estos factores. Y a veces tenemos perros de 5 o 6 años de edad que deberían ser muy activos y que se la pasan dormidos precisamente porque tienen hipotiroidismo. ¿Sí? Entonces, signos clínicos compatibles tenemos que tenerlos sí o sí. Tenemos que tener algunos hallazgos clínico-patológicos. Vamos a hablar de cuáles son los hallazgos clínico-patológicos que podemos encontrar en los pacientes sospechosos de hipotiroidismo y que de alguna manera, aunque no nos van a dar el diagnóstico directo del problema, pueden enfocarnos hacia qué está pasando con ese paciente o por lo menos hacernos sospechar más aún del problema de hipotiroidismo. La tercera cosa que tenemos que tener es que tenemos que hacer test de función tiroidea, T4 total, T4 libre, TSH, y tenemos que tenerlos disminuidos o en el caso de la TSH aumentada. Les voy a explicar cuáles son los tests que tenemos a la mano y cuándo vamos a poder utilizar uno y otro. Y por último, tenemos que tener una respuesta al tratamiento. Si no hay respuesta al tratamiento, algo está mal. Porque no es de que haya diferentes tratamientos, es de que hay la tiroxina que vamos a suplementar como
digamos, correctivo de este paciente que no la está produciendo y se acabó y tendrías que tener una respuesta favorable al tratamiento. Entonces, de alguna manera, todos estos 4 puntos son los que nos hacen diagnosticar el hipotiroidismo. Hay que tenerlos muy en cuenta porque si nos falta uno podemos tener algún error por ahí. Nos podrían faltar los hallazgos clínico-patológicos que muchas veces no se encuentran, pero los signos clínicos, los test de función afectados y la respuesta al tratamiento son básicos. ¿Okay? Ahora, ¿qué encontramos? Cuando hacemos nuestros análisis de laboratorio, hay pistas que tenemos que saber buscar. Sí, una de las pistas es una anemia normocítica normocrómica leve no regenerativa. Eso es clásico, de repente encuentras una anemia en un paciente que no debería tenerla y no es regenerativa y bueno, es una pista para acercarte al diagnóstico. Otro punto es una hipercolesterolemia, aumento de colesterol o incluso aumento de triglicéridos. No es regla, ¿sí? No todos los pacientes hipotiroideos tienen aumento de triglicéridos o colesterol, pero es una pista que te puede ayudar. Algunos otros tienen incremento de fosfatasa alcalina o podrían encontrar incremento de creatinquinasa en otros pacientes. Entonces, son cosas que podemos medir y que de alguna manera nos van a aproximar un poco más al diagnóstico de nuestro paciente hipotiroideo. Ahora, aquí viene algo bien polémico y es de los test de función tiroidea. ¿Cuál elijo? Y esto les van a hablar, obviamente, más adelante, pero les voy a hablar lo que hago y lo que sé hasta este momento. Tenemos la T4 total, tenemos la T4 libre, tenemos la TSH, tenemos la TSH más T4 libre combinada y tenemos anticuerpos antitireoglobulinas. Y bueno, les voy a mencionar también la T3, pero les voy a decir por qué no vale la pena hacerla. La primera, que es la T4 total, que está incluso, la tienen a la mano en muchos de sus analizadores en casa, como le llamamos analizadores que tenemos ahí en la clínica. Esta va a medir ambas hormonas, la unidad proteínas y la libre, ¿sí? No diferencia, mide todo completo. Normalmente la vamos a encontrar baja en hipotiroidismo, ¿sí? O por lo menos en límites bajo normales. Ahora, el problema de la T4 total es que puede disminuir en algunas otras situaciones con algunas medicaciones. Perros viejos tienden a tener menores niveles de T4 y también en enfermedad no tiroidea, ¿sí? Vamos a mencionar esta parte, ¿ok? Sin embargo, una de las ventajas que tiene es que si la haces sola y te sale arriba de 2 microgramos por decilitro, perfectamente puedes descartar que no es hipotiroidismo. Sí, esa es una ventaja porque si tienes una duda y salió en 2, pues puedes descartar que ese paciente lo tenga. Pero si sale baja, tienes que tomar en cuenta otras cosas para poder tomarla en cuenta como una muy válida en el diagnóstico. Luego tenemos la T3 total. La T3 total es una hormona no predominante en circulación, ¿sí? La mayoría se produce por desiodinación y no es confiable para evaluar la función tiroidea porque tenemos muchas variantes a lo largo del día, a lo largo de las horas. Entonces, no es algo que les recomiende utilizar. Entonces, yo les diría que esta no la utilicen ni la T4, ni la T3 total, ni la T3 libre. Vamos a dejarlas de lado porque no nos van a aportar mucho para nuestros pacientes. Por otro lado, la T4 libre, ¿sí? Es la T4 biológicamente activa a nivel celular. O sea, esta es la que no está unida a proteínas plasmáticas, por eso se llama T4 libre. Y la gran ventaja que tiene la T4 libre es que es una hormona tiroidea que no se ve afectada por la enfermedad no tiroidea, ¿sí? Está menos influenciada. Es muy poco lo que está en circulación, corresponde a menos del 0.1% de la T4 total. Y dentro de los estudios que se han hecho de evaluación de la T4 libre, se observa que la técnica de diálisis de equilibrio es la que aporta la mejor información. Entonces, pregunten a su laboratorio si está utilizando la técnica de diálisis de equilibrio para correr la T4 libre para que por lo menos tengan la confianza de que vale la pena mandarla. Y si no, la de radioinmunoanálisis no vale tanto la pena utilizar. Entonces, si utilizan esa técnica, mejor no la pidan, no vale la pena. ¿Okay? Ahora, aunque está menos influenciada por enfermedad no tiroidea, tenemos que 17 a 43% de perros con enfermedad severa podrían tener disminución de T4 libre, aún que se supone que no disminuye tanto. Entonces, hay que tener en cuenta que también se puede ver afectada en cierta medida. Luego tenemos la TSH. La TSH es la hormona estimulante de la tiroides, ya lo vimos, se produce
en la pituitaria y esto va a estimular a la glándula tiroides a producir tiroxina. Entonces, ustedes se dan cuenta, y si nos imaginamos una glándula tiroide que está disfuncional y que no está produciendo la cantidad de T4 que debería, pues la TSH, ¿cómo la vamos a encontrar? Pues la vamos a encontrar incrementada, porque la pituitaria está diciendo, oye, tiroides, ponte a trabajar, no estás produciendo T4, entonces déjate, mando más TSH porque no estás trabajando. Y entonces la tiroides va a decir, bueno, es que no tengo tejido, ya no tengo folículos funcionales, ya no produzco. Entonces, aunque me mandes mucha TSH, no hay nada que yo pueda hacer. ¿Sí? Y tenemos que en 38% de perros hipotiroideos se va a encontrar en valor de referencia y no se va a encontrar alta. Entonces, tampoco es perfecta. La pueden combinar con T4 libre y les va a aumentar muchísimo la especificidad de la enfermedad. ¿Sí? Pero aún así, en enfermedad no tiroidea, podríamos tener elevación en algunas situaciones. Entonces, hay que tomar en cuenta esos puntos. Y si se fijan, estamos viendo que no hay una prueba como 100% como gold standard. Aunque tanto T4 libre con TSH o T4 total te pueden aportar una información muy valiosa para tu paciente, realmente no hay una prueba que digas, esta es la prueba por excelencia, la mejor. Sí, necesitamos combinar con signos clínicos y otros hallazgos para poder diagnosticar correctamente, porque finalmente vamos a cometer errores y esto es lo que hace que nos pasemos al lado oscuro. Sí, acuérdense que el lado oscuro es diagnosticar un perro con hipotiroidismo que no lo tiene realmente. Sí, eso es el lado oscuro y vamos a tratar de evitarlo. Entonces, si haces TSH más T4 libre, ahí sí es la mejor test. Y si lo combinas con T4 para tener más información, es mejor. Pero desafortunadamente la TSH normal no va a descartar hipotiroidismo. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que las combinaciones de pruebas es lo mejor que hay. Hay otro test que se utiliza poco, pero que está ahí, que se los comento, que es la estimulación con TSH. Este es el gold standard, o era por lo menos, más bien, era el gold standard del diagnóstico de hipotiroidismo hace muchos años. ¿Sí? Lo que se hacía era que metían TSH al paciente de manera exógena y esto estimulaba la glándula tiroides, haciendo que saliera la reserva de producción de la misma y se evaluara y podía diferenciar de enfermedad no tiroidea. Teníamos que inyectar tenemos que medir niveles, perdón, de T4 total antes y 6 horas después de la administración de TSH exógena. ¿Sí? Se confirmaba con niveles, el hipotiroidismo con niveles de T4 total bajos, tanto antes como después de la estimulación. Y esto decía que, aunque estabas tú estimulando y directamente metiendo la TSH, pues no tenías una funcionalidad aceptable de la glándula y por tanto, bueno, ahí tenías el diagnóstico de hipotiroidismo. ¿Ok? Existen también los autoanticuerpos antitiroglobulina, estos se producen en las etapas iniciales de la tiroiditis linfocítica, se desarrollan durante este tiempo, porque es un proceso autoinmune en el cual se estimula la destrucción de la glándula tiroides por proliferación e infiltrado linfocitario. Ahora, el problema aquí es que si te das cuenta, en estadios o en enfermedad muy crónica, ya no hay mucho tejido que se destruya, ya está infiltrado inclusive el tejido de la tiroides, y pues ya no vas a tener tantos anticuerpos antitiroglobulina como para que valgan la pena. El otro problema que tienen es que la prevalencia de estos varía entre razas, ¿sí? Y supongamos que tú mides autoanticuerpos antitiroglobulina y te los encuentras bajos, pero no tienes signos clínicos de hipotiroidismo, no tienes ni baja la hormona. Estás diagnosticando algo en etapas demasiado iniciales y no la puedes tratar porque la producción de la tiroxina es normal. Sí, o sea, estás viendo la producción de anticuerpos, pero finalmente ese paciente aún está normal porque no tiene una destrucción de tejido tiroideo suficiente como para que caiga en una disminución de producción de la T4. Entonces, ya desde ahí ya puedes, no podrías tratarlo, ¿sí? Y en los crónicos, les decía, ya no puede estar. Entonces, no te sirve tanto, podrías pensar en diagnóstico muy temprano para poderlo monitorear a largo plazo el paciente, pero hasta ahí. O sea, tendrías que estar monitoreando y darte cuenta cuando ya bajaron los niveles de T4 para poder empezar la suplementación
que va a necesitar ese paciente y que, bueno, está causada por la destrucción del tejido, por el proceso inmunológico que ya está generando con los autoanticuerpos y con la destrucción linfocitaria de la tiroides. ¿Okay? Entonces, no tiene tanta efectividad en la mayoría de los pacientes que vemos a nivel clínico diario. Y en histología, o sea, la realidad es que no puedes diagnosticar un hipotiroidismo con biopsia, pero en dermatopatología puede ayudarte a hacer una distinción dentro de las otras alopecias no inflamatorias. Cuando tienes alopecias no inflamatorias, como alopecia X, como alopecia de los flancos, como algunos desórdenes hormonales o como hipotiroidismo, hay cambios que son muy similares en cuanto a la histología. Pero lo que podemos diferenciar un poco en hipotiroidismo, en histológico de piel, es que la epidermis y la dermis se van a observar un poco más gruesas. ¿Sí? Vamos a tener menos folículos atróficos que en otras alopecias no inflamatorias, por ejemplo, como en alopecia X o como en Cushing. Vamos a tener mayor cantidad de folículos en telogén sin pelo. ¿Sí? Y esos son, pues, diferenciales que nos pueden ayudar en caso de que hayas tomado una biopsia y no sepas qué cosas encontrar en hipotiroidismo. Sí, pero que quede claro, no puedes diagnosticar hipotiroidismo con biopsia. Solamente es un plus que estás tomando ahí y que lo quieres tomar en cuenta, pero es todo. ¿Sí? No tiene un efecto como lo va a tener lo que estábamos hablando. Luego tenemos los pacientes con enfermedad no tiroidea. ¿Sí? La enfermedad no tiroidea se refiere a pacientes que tienen ciertas circunstancias que hacen que disminuya la hormona tiroidea, la tiroxina, la T4, por cuestiones de enfermedad sistémica, por infecciones muy severas. Incluso cuando están muy infectados los pacientes de la piel, no se recomienda tanto hacer pruebas, se recomienda como esperar. El estrés, las cirugías, ¿sí? Alguna cirugía que le han realizado, el efecto de cortisol puede también disminuir la T4, y esto hace que, vamos a hablarlo en Cushing, que tengamos hipotiroidismo secundario al Cushing, pero no es real, sí es porque está presente el Cushing. Aumentos de citoquinas por factores de inflamación, es otra cosa que te puede generar también la disminución. Y aquí lo que vamos a tener también, podemos encontrar T4 total disminuida por afectación de afinidad a proteínas de transporte. Podemos encontrar también TSH o TRH disminuida. Y hay ocasiones en que las enfermedades sistémicas pueden tener efectos directos en tiroides. Puede haber incluso una desionización disminuida de lo que es T4 o T3. ¿Okay? Pues aquí es un ejemplo de cómo nos equivocamos más. Es el ejemplo más clásico de equivocarse en el diagnóstico de hipotiroidismo. Pensar que por medir la hormona y salir baja, ya lo tienes. Hay algunos medicamentos que te van a disminuir las test de función tiroidea. Aquí les dejo este cuadro, ¿sí? Donde vemos que algunas de las cosas que lo pueden bajar son los corticoides, fenobarbital, ¿sí? Ketoprofeno, carprofeno, furosemida, yodo y, bueno, la enfermedad no tiroidea, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que si estamos tratando a un paciente con corticoides, pues tenemos que suprimir los corticoides por lo menos unas 2-3 semanas antes de herir la hormona para que tengamos una validez mayor. ¿Okay? Ya que vimos los test que tenemos a la mano para diagnosticar a los pacientes, pues vamos directamente a nuestro paciente de la diapositiva inicial. Vamos recordando este paciente. Si vemos este caso inicial, recuerden que estamos viendo un paciente que tenía alopecia generalizada, pero que respetaba más o menos la cabeza, las patas, y vemos algo de inflamación. Este paciente estaban tratándolo como hipotiroideo. No había habido respuesta y hay que volver a hacer todo desde el principio. Si tenemos signos clínicos, hay que hacer pruebas dermatológicas también. Y una prueba dermatológica que se nos ocurrió hacer aquí, porque es lo que debemos de hacer, es la citología. Y quiero que vean lo que encontramos en la citología. Miren, aquí está el hipotiroidismo. Vean las artrosporas que están presentes aquí, las hifas. Este paciente tiene una dermatofitosis. Nunca tuvo hipotiroidismo. Por eso nunca respondió al tratamiento. ¿Sí? Sin embargo, seguro midieron la hormona tiroidea en un momento donde el paciente está con cierto grado de enfermedad, salió baja, lo empiezas a tratar y la verdad es que vean,
Aquí está el diagnóstico, aquí me está diciendo, tengo dermatofitos, no tengo hipotiroidismo. Y prueba es que lo que hicimos fue tratarlo como dermatofitosis. Y aquí tenemos al paciente un par de meses después. Sí, es el mismo. Sí, ahora sí parece un pomeranio, medio grandote, pero parece un pomeranio. ¿Sí? Entonces es un ejemplo de cómo podemos pasarnos. Este perro era del lado oscuro del hipotiroidismo. Estábamos tratándolo y no tenía nada que ver con hipotiroidismo. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo de caso. Este paciente, que vemos que está obeso, que tiene descamación, que tiene alopecia de la cola, tiene esa llamada cola de rata que le llamamos, ¿sí? Tiene incluso engrosamiento de la base y tiene liquenificación de algunas áreas, ¿sí? Este es el paciente que estamos observando ahora. Este es un paciente que tiene suficientes signos clínicos para pensar en hipotiroidismo. Descartamos que el problema sea como una infección y medimos la hormona tiroidea. Aquí tenemos que tiene 1.4 microgramos, pero también encontramos que hay otras pistas en el diagnóstico laboratorio clínico, perdón, donde tenemos una anemia leve, que es normocítica, normocrómica, ¿sí? Y que también no es regenerativa porque no tenemos presencia importante de reticulocitos. Entonces tenemos una anemia normocítica, normocrómica, no regenerativa y es una pista que podemos tomar en cuenta también. Tratamos a este paciente y tuvo una respuesta favorable al tratamiento con tiroxina. Vamos a otro ejemplo. Esta poodle. Vean, reportan que no le crece muy bien el pelo. Y algo que encontramos en los poodle es que, como van a estética con cierta frecuencia, dejan de ir a estética con tanta frecuencia. ¿Sí? Y vean, aquí hay hiperpigmentación, tenemos hipotricosis, hay poco pelo en realidad y no le está creciendo. Tenemos esta fotografía con una vista desde arriba, donde vemos la hiperpigmentación y vemos que es bilateral, que tenemos unas zonas sin pelo o con muy poco pelo, y que el pelo que tenemos es el pelo secundario. Y adicional a esto, le hicimos una otoscopía, y esta es la otoscopía de esta paciente. Aquí pueden ver cómo está, como muy seborreico adentro, pero el grado de inflamación que tenemos no es tan marcado como lo tenemos en un proceso alérgico. ¿Sí? Esta paciente amerita y le hacemos una prueba de tiroides para medir T4 total y vemos cómo está bastante disminuida la T4 total y confirmamos nuestro diagnóstico de hipotiroidismo. En muchos pacientes yo trabajo solo con la T4 total, signología clínica, y en los que tengo duda puedo ya pedir la T4 libre y la TSH y hacerlo. La ventaja de hacer esto cuando puedo, cuando tengo un paciente que se presta para esto, es que lo tengo en casa, lo tengo en clínica, como digo. Entonces, en unos minutos yo puedo tener el diagnóstico de hipotiroidismo, ¿sí? Sin que el cliente espere. Luego tenemos a este otro paciente. Ahora, esta es una mestiza que tiene 3 años de edad y llegó con algunas infecciones secundarias, prurito ligero a moderado. Le quitamos las infecciones y aún quitándole las infecciones, tenemos estos signos clínicos. Tenemos esta vista desde arriba, vemos que hay muy poco pelo en la zona dorsal. Vean el tipo de pelaje que tenemos en la cabeza versus el pelaje que tenemos aquí atrás. Es un pelaje más hirsuto, porque es un pelaje secundario donde el pelo primario no está presente y hay muchas zonas de hiperpigmentación, no solamente en la zona dorsal, pero también en la zona caudal de los muslos. ¿Sí? Y aquí empezamos a pensar, algo que no me enfocaba en esto, es que la paciente es muy joven. Otra cosa que me decían es que sí tenía poca actividad. Y también algo que me llama la atención es que está pues con algunos signos clínicos asociados con bradicardia. ¿Sí? Tiene epiderma recurrente, tiene alopecia, tiene hiperpigmentación, tiene seborrea y tiene bradicardia. Actualmente nos apoyamos mucho en otros tests, en otras pruebas dermatológicas como es la dermatoscopía. Y la dermatoscopía me ha ayudado mucho a aproximar. Esta es la dermatoscopía de ese paciente. Y en esta dermatoscopía lo que yo estoy observando aquí
en estas zonas donde le estoy marcando con el láser, son folículos en reposo, ¿sí? Y estos folículos en reposo me están diciendo que esto no es una foliculitis bacteriana, que esto no es un problema alérgico y que hay algo que me está deteniendo el ciclo del pelo. Entonces aquí, a pesar de que tiene 3 años, me voy a diagnosticar directamente el hipotiroidismo y le hago una medición de T4, ahorita que ya no tiene infección, que ya traté todo y que no está con corticoide, y vean lo que nos encontramos. Sí, nos encontramos con una disminución muy marcada de la T4 total. Y empezamos suplementación de la hormona tiroidea. ¿Okay? Recuerden que la hormona tiroidea puede estimular el crecimiento del pelo. Entonces hay pacientes que no son hipotiroideos y que te puedes equivocar y decir, es que sí le creció pelo. Pues sí, pero nada más le creció, pero no corregiste lo demás y que realmente no era hipotiroideo. ¿Okay? Esta es otra paciente que tiene algunos signos clínicos importantes. La están llevando por descamación. Esta descamación es más marcada en las orejas. No ha aumentado tanto de peso. Es muy ligero el aumento que han notado los propietarios, pero lo que sí han notado es que su actividad ha disminuido marcadamente. Sí, tiene muy poca actividad y es una perra joven. En su oído, aquí también me llama la atención, cuando nosotros vemos las pinas, yo puedo ver si hay cambios que sospeche yo de alergia o que sospeche yo de problemas de queratinización. Y este es un caso donde yo sospecho problemas de queratinización porque estoy observando todos estos cambios. Algunos comedones, acúmulo de material de queratina, sí, en la superficie, vean cómo está, una hiperkeratosis de este oído y eso no es normal. Otra cosa que me llamó la atención es que tengo este problema. Sí, vean la seborrea del margen, sí, sobre todo de las puntas del ápex de la pina, vean cómo está acumulado el material. Sí, y cuando yo veo esto, sí sospecho muchas veces de hipotiroidismo. Si vemos una aproximación de las lesiones del dorso, separando el pelo, todo su piel está así. Toda su piel está escamativa, está con presencia de algunos cilindros foliculares y con material folicular. Vale la pena, nos vamos a hacer la prueba de tiroides y vean lo que nos encontramos, una disminución de la hormona tiroidea. Entonces, tengan en cuenta que tiene que haber una respuesta al tratamiento relativamente pronto, porque de repente tengo pacientes que han tomado la tiroxina por años y que siguen igual y no sé por qué la siguen tomando, porque dicen, es que me lo diagnosticaron como hipotiroideo, pero se rasca mucho y no ha mejorado, pero tiene 3 años tomando la tiroxina. Sí, eso es pasarse al lado oscuro del hipotiroidismo y realmente ese paciente nunca ha tenido hipotiroidismo y lo que hago es suspendérsela. Si no me interesa que un paciente esté tomando tiroxina que no necesita. Vamos al tratamiento. Sí. El tratamiento, lo que tenemos que hacer es sencillo, es suplementar la hormona tiroidea. Vamos a dar levotiroxina de 0.01 a 0.02 miligramos por kilogramo cada 12 horas. ¿Sí? Hay algunos pacientes que están bien con una vez al día y podemos usar de 0.02 a 0.04 miligramos por kilo una vez al día. Lo que es bien importante que tenemos que saber es que no vamos a exceder los 0.8 miligramos, no importa el tamaño del perro, no importa que pese 80 kilos, no le van a dar más de 0.8 miligramos a un perro. ¿Sí? Entonces, eso es lo más que vamos a dar. En general, los perros toleran bastante bien la suplementación que no necesitan de tiroxina, pero hay perros que sí pueden presentar signos de toxicosis o de hipertiroidismo por el exceso de hormona, iatrogénico, por supuesto. No es común, pero lo vemos más en razas grandes. Y pienso que puede tener que ver con este factor de la dosificación que hablábamos. ¿Sí? Entonces hay que evitar que los pacientes tomen tiroxina que no necesitan. Sí, hay mucho paciente por ahí tomando tiroxina que no requiere. Y la pregunta que me podrían hacer a lo mejor ustedes es, bueno, ¿qué le pasa al perro? ¿Qué pasa si le doy tiroxina a un perro que no es hipotiroideo? Bueno, primero la administración de la levotiroxina a perros normales va a llevar a atrofia de la glándula tiroides, definitivamente. Una retroalimentación negativa, va a haber una supresión de TSH.
va a haber un retraso en el diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Pues has perdido en el hipotiroidismo, estás en el lado oscuro del hipotiroidismo y no estás buscando la causa primaria porque se te hizo muy cómodo dar el tratamiento y ya, pero no estás resolviendo nada. Y la otra es que sometes a un paciente a una terapia innecesaria de por vida que no necesita. ¿Sí? O sea, estás tomando pastillas que ni necesita y no tienen ni idea cuántos pacientes vemos así. ¿Okay? Entonces, tengan en cuenta que esto es mucho más frecuente de lo que pensamos y como relativamente la toleran bien, pues no nos damos cuenta. ¿Okay? Luego vamos a monitorear la terapia. No vas a dar la pastilla y le digas, dásela por el resto de su vida y que te vaya muy bien y ya nunca nos vemos. No es así. Hay que evaluar la respuesta clínica, lo cual lleva semanas a meses. ¿Sí? Lo que ven primero el cliente es la parte del comportamiento. Esta parte es lo que se arregla primero y de repente a las 2 semanas me dicen, oiga doctor, pues ya me devolvió mi perro, porque ya juega, ya corre, ya todo, y hay veces que dicen, oiga, ya no me puede regresar al que tenía porque está más tranquilito que este nuevo perro. Vamos a evaluar la respuesta, o sea, vamos a medir la T4 otra vez, de 6 a 8 semanas después del tratamiento inicial. Vamos a evaluar la T4 total sérica o lo que hayas medido. Me gusta evaluar la T4 total. Normalmente 7 a 10 días después de suplementar empieza a alcanzar niveles, pero entonces evaluamos 6 a 8 semanas. Si está tomando 2 veces al día la pastilla, vas a medirla no más de 4 a 6 horas de que haya tomado la pastilla en la mañana, ¿sí? O a la hora que la haya tomado. Pero si estás dando una dosis de una vez al día, tienes que evaluar antes de la administración del tratamiento, antes de que le vaya a tocar la pastilla. ¿Ok? Entonces son algunos cambios que tenemos que tener en cuenta ahí. Ya por último, los tips que quiero que se lleven al consultorio, así que para llevar a casa, son, primero, el diagnóstico de hipotiroidismo en perros requiere 3 pasos principales y con esto tienen para casi tener todo lo que necesitan. Uno es signos clínicos compatibles. 2, niveles de T4 total o la hormona que estás midiendo baja o baja normal. Y respuesta al tratamiento. Si te falta uno de esos, algo está mal. Y bueno, recordar que TSH y T4 libre combinados te aportan una mayor sensibilidad al diagnóstico de hipotiroidismo. ¿Sí? Y no se les olvide limpiar el paciente, porque las infecciones secundarias no deben de estar ahí. Les agradezco su atención. Espero que esta charla haya tenido algunos tips de interés y que les ayuden a su clínica, a su práctica diaria. ¿Okay? Creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. Espero poderme conectar para continuar las preguntas. Y muchas gracias a los patrocinadores, a DECRA sobre todo, por la oportunidad de estar en este webinar. Nos vemos la próxima semana con Cushing. Nos vemos la próxima semana con Cushing. Gracias, doctor, por su presentación. Bueno, dentro de las preguntas está el comentario del material. El doctor envió un material, se les va a hacer llegar, está aquí en el flipcito que pueden ver, lo pueden descargar. Es un material que recomienda el doctor Alberto Martín Cordero. Es una tesis para que tengan información al respecto del hipotiroidismo para diagnóstico. Les menciono que voy a hacer al final una pregunta, al final de que entre el doctor Martín Cordero a contestar las preguntas que han hecho, para que se lleven, pues doctores de México, se lleven el libro que escribió el doctor, que está muy padre, que es el manual práctico sobre las otitis externas. Voy a hacer solo una pregunta y solo pues 5 médicos de la República Mexicana se lo podrán llevar, ¿no? Porque por cuestiones de envío y demás. Hola, doctor, buenas noches. Muchas gracias por su presentación. Me voy a ir a las Hola, ¿qué tal? preguntas. Buenas noches.
Gracias por todo y un gusto saludarlos. Igualmente, un placer, doctor. Preguntan, ¿puede haber cambio en el comportamiento, pero seguir con problemas en piel como la seborrea y la descamación ya cuando está suplementando con levotiroxina? Sí, acuérdense que lo primero que se arregla es normalmente eso, ven cambios en el comportamiento, la piel tarda un poco más en arreglarse, entonces por lo general las primeras 2 semanas cuando estamos suplementando la tiroxina que faltaba, empiezan a notar cambios en el comportamiento, obviamente que sean más normales de lo que estaban. Sí. Hay un doctor que, bueno, va a mandar luego su respuesta, su pregunta, yo creo, para que también se la contestemos, porque le quiere comentar acerca de un caso del día de hoy, pero ya no viene más información. Entonces, si quiere que el doctor Adán Cejas vuelva a poner la pregunta o el caso para que lo pueda leer yo, porque nada más veo eso. Preguntan, ¿para la eliminación de la T4 en un paciente hay que hacerlo de manera progresiva o se puede cortar el tratamiento abruptamente? No, se puede suspender porque finalmente necesitas que ya empiece a trabajar. No es como con los corticoides que vas suprimiendo, que suprimes el eje pituitario adrenal y que tienes que hacerlo gradualmente la suspensión del corticoide. Aquí realmente necesitas que ya no tenga la administración de levotiroxina para que la producción de TSH estimule correctamente la función tiroidea. Ahora puede pasar lo que hablamos, que cuando se estuvo utilizando una tiroxina que no se necesitaba, puede llevar a la atrofia de la tiroides, depende de la cronicidad. Pero aquí es una pregunta muy parecida. Un perro que está siendo tratado erradamente con levotiroxina, ¿el retiro de medicamentos se puede hacer de un día para otro o es de manera gradual? Pues ya está contestado. El material, bueno, ya el material, doctor, que envió, ya comentamos que es un material que usted da de referencia, ¿no? Que le pareció muy bueno. No sé si quiera comentarnos algo. Sí, busqué algo que fuera en español porque se les facilita más. Ya habíamos hablado de que prefieren el material en español. Entonces encontré algo como más o menos completo, que viene un poquito de lo que estuvimos hablando. Sí, para que se puedan apoyar un poco en lo que platicamos, ¿no? Sí. Déjenme ver unas preguntas, porque ahora hay pocas preguntas. Raro. Pues yo siempre he dicho que cuando hay pocas preguntas es porque todo el mundo entendió todo, nadie entendió nada, entonces esperemos que sea la primera. Sí. Es que están las que ya contestó. Estoy subiendo. Contesta el doctor, yo prefiero el diagnóstico con T4 libre y colesterol. ¿Valor de qué o ecuaciones simultáneas? ¿Qué opinas de esto? Lo que pasa es que el valor de K está relacionado con el uso de T4, pero normalmente no es de lo que está utilizando. O sea, hay un par de estudios con valor de K. Si le está funcionando, está bien, que para los que no saben es una formulita donde restas por ahí el valor de la T4 libre y entre el colesterol, pero la realidad es que no es un 70% de los pacientes que tienen colesterol alto. Entonces no hay tantos como se piensa, es un poco menos, entonces es lo que radica un poco la diferenciación. Ok. El doctor Cejas pone, saludos doctor, tengo un caso de una perra mestiza de un poco más de un año, tiene mucha comezón, caída de pelo, poliuria, polidipsia, polifagia. Hoy hice exámenes y por no dejarme di T4 total, saliendo en 4,6. ¿Puede ser hipertiroidismo? No hay hipertiroidismo en perros normalmente, a menos de que estuvieran suplementando la hormona, no es común, en gatos sí. Sí está alto, sí, entonces yo volvería a checar. Ahora, un hipertiroidismo como tal te da agitación, pero no te da la poliuria, polidipsia. Sí, entonces sí tiene que revisar qué otra cuestión está pasando ahí y cuál fue el primer signo clínico asociado. Si el primer signo clínico asociado fue el prurito, yo estaría buscando otra cosa en vez de algo hormonal. Otro doctor pregunta, ¿la alimentación debe de complementar el tratamiento de levotiroxina? O sea, ¿algún alimento especializado? No realmente, porque el aumento de peso se debe a la disminución del metabolismo por la deficiencia de hormona tiroidea. Entonces, al momento que tú la suplementas, debería todo volver a la normalidad. Ya si aún así no vuelve, entonces podrías pensar en alguna dieta como de bajar de peso o de control de peso. Pero yo ya lo haría hasta después de suplementar la hormona y que todo esté más en orden. Ok. Otra pregunta, ¿hay asociación entre catecolaminas y hormonas tiroideas para generar convulsiones o hipotensión?
No, no como tal, porque finalmente ocurre una bradicardia, porque hay un efecto en el cronotropismo cardíaco. Las convulsiones, no te sabe decir cuál es el efecto que tiene la disminución de la hormona tiroidea en las convulsiones, pero no hay un aumento como tal, por lo menos hasta donde se de catecolaminas. Hay mucha más agitación en Cushing que en hipotiroidismo. Ok. Una doctora pregunta, ¿qué tan común es que un paciente positivo a moquillo y recuperado sea hipotiroideo? Pues es que no está peleada una cosa con la otra, finalmente son enfermedades diferentes que perfectamente podrían coexistir. Ok. Otra doctora pregunta, diagnóstico y de respuesta hay mejoría y tiempo después vuelve a presentar signos. Hay que reevaluar en humanos. En humanos hasta el cambio de marca hasta en el cambio de marca se ven diferencias. Sí, no se recomienda cambiar de marca, se recomienda quedarte con la misma y tienes que estar evaluando. Como ya platicamos, después de ciertas semanas hay que volver a utilizar una medición, porque también el peso va cambiando, las condiciones van cambiando, las condiciones de aceptación. Entonces puede ser que necesites cambios en la dosificación. Entonces no te puedes quedar con la dosis inicial siempre. ¿Okay? El hipotiroidismo puede generar temblores en miembros posteriores, pero sin debilidad. No me ha tocado ver signos como tal, ¿sí? Entonces no podría decirte. Okay. Preguntan si usa la ecografía de tiroides para el diagnóstico. No, casi no. Ahora necesita ser muy bueno en ecografía y tener un muy buen equipo para poder distinguir ciertas cosas. Definitivamente la ultrasonografía como diagnóstico de hipotiroidismo está indicada, puede ser un buen apoyo, pero no, yo no la utilizo tanto, la verdad, porque precisamente me falta esa capacidad que debes de tener para poderlo detectar. Y aún así, sí tienes que tener más elementos para poder diagnosticarlo, no solo la ecografía. Podría ser un muy buen complemento. Okay. Doctor, le preguntan, ¿a qué se llama paciente eutiroideo enfermo? Son aquellos pacientes que realmente no tienen hipotiroidismo, pero tienen condiciones que generan que hay una disminución de la hormona, enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, infecciones, que pueden generar una disminución de la tiroxina y que realmente es la causa de que caigamos en el lado oscuro, ¿no? De que diagnostiquemos pacientes con hipotiroidismo que realmente no lo tienen. Ok. Preguntan, ¿qué tan frecuente es ver hipotiroidismo secundario a Cushing? Es frecuente, o sea, la cosa aquí es que puedan identificarlo, porque realmente el aumento de cortisol te va a disminuir un poco el nivel de T4, pero los signos clínicos que van a prevalecer van a ser más de Cushing que de hipotiroidismo. Entonces aquí hay que basarnos mucho en la historia clínica y en lo que estemos encontrando, pero sí es frecuente, ¿no? Preguntan, ¿suele existir hipotensión en pacientes hipotiroideos o hay hipertensión por bradicardia? Hemos visto más hipertensión y lo como son pacientes obesos y todo eso se complementa. Okay. ¿Qué procede con los pacientes tiroideos clínicos y eutiroideos en pruebas? Bueno, entiendo ahí que me están preguntando que los eutiroideos normales, que le estamos dando pastilla, no entiendo muy bien la pregunta. Ahorita si nos la vuelven a poner el Sí, a ver si doctor, nos la la doctora. aclaran un poco. Sí, la doctora Nelly Alvarado preguntó esto para que nos la aclare. La administración de levotiroxina se debe dar en ayunas, pero ¿hay algún momento especial en el día si el perro es bastante activo físicamente y se saca a hacer ejercicio en las mañanas, en especial el raza baba? No realmente, o sea, pueden administrarlo, o sea, normalmente damos mañana y tarde, pero si es una vez al día, podemos darle dieta en la mañana, en la tarde o en la noche, ¿no? Normalmente las dan en la mañana. Y en humano recomienda que sea antes de los alimentos, en perro no hay tanto esa recomendación. Okay. Bueno, le felicitan, excelente plática, muchas gracias doctor. La pregunta es, paciente cardiópata con furosemida como parte de su protocolo, sospecho hipotiroidismo, ¿cómo evaluar función tiroidea así? Si no puedo suspender la furosemida, ¿qué puedo hacer? No, la evalúas. O sea, definitivamente si no puedes suspender, la evalúas o puedes utilizar otro diurético que sea diferente como la espironolactona, que espironolactona es un diurético pero que no tiene ese efecto como la furosemida.
Y preguntan, ¿en perros de raza grande qué signos son más comunes ver? Yo veo los mismos, realmente. O sea, vemos aumento de peso, podemos ver bradicardia, o sea, básicamente los mismos que en uno pequeño. Ok, preguntan, cuando hay bradicardias, ¿estos signos también se controlan al dar el tratamiento de levotiroxina? Sí, o sea, todo se controla, igual todos los signos clínicos. Okay. Preguntan, después de evaluar respuesta de 6 a 8 semanas, ¿cuánto tiempo después se recomienda para seguir evaluando? Normalmente lo hacemos por ahí de cada 3 a 6 meses, ya que estamos como en más estables. A mí me gusta mínimo 3 veces al año estarlo revisando. ¿Por qué? Porque van bajando de peso, van cambiando las condiciones. Otra pregunta. ¿Podemos utilizar laboratorios humanos para las pruebas? Sí, aunque, bueno, la recomendación siempre ha sido que utilicemos laboratorios que están enfocados en medicina veterinaria y que tienen que calibrar los equipos para eso. Desafortunadamente, bueno, hay muchos cambios en cuanto a los métodos de toma de muestra, sobre todo con la T4, ¿no? Entonces, es donde radican, yo creo que muchos de los errores diagnósticos. Actualmente, una de las ventajas que tenemos es que podemos hacer muchas cosas en casa, o sea, en laboratorio en casa, y desafortunadamente la única que podemos medir es T4, ¿no? Es como que la que tienen la mayoría de los analizadores que podemos tener en la clínica, pero en la mayoría de los casos el que utilizo, y ya en casos, digamos que no queda como muy claro el diagnóstico, ya me voy a los demás, ¿no? Pero en general tengo muy buen efecto trabajando con T4 total de la que mido ahí, signos clínicos y obviamente apoyo, ¿no? El laboratorio clínico también me proporciona muchas pistas. Okay. Preguntan, en una paciente con diagnóstico de hipotiroidismo que está en terapia hace un año, se han normalizado todos los signos clínicos y parámetros sanguíneos, pero aún no desaparece la hiperpigmentación de la piel. ¿Cuál sería la indicación para esa paciente? A veces queda durante bastante tiempo o a veces ya queda ahí. No hay que verificar realmente que sea un cambio generado por lo mismo, que no sea un cambio inflamatorio, que sea incluso, hay cambios que ya ocurren así por genética o características raciales y queda de esa manera. ¿Qué tan conveniente es cambiar de una levotiroxina de una marca a otra marca cuando el miligramaje es el mismo? No, no es conveniente estar cambiando de marca y hay estudios que muestran que hay incluso cambios entre diferentes marcas, entonces no les recomiendo que brinquen de marcas, ¿no? Les recomiendo que se queden con la marca que están utilizando y adelante. Otra vez referente a los laboratorios humanos, si no tenemos acceso a equipos o laboratorios veterinarios para la medición de estos valores, ¿qué tanta diferencia o variaciones encontraríamos con los equipos humanos? No sabré decirles cuánta variación, pero muchas veces tenemos que trabajar con lo que tenemos a la mano, ¿no? Y si es lo que tenemos, adelante, ¿no? Pienso que también puedes ver los signos clínicos antes y después y con eso también te puedes dar una idea de la respuesta positiva. En perros de raza grande, ¿sería más seguro manejar la levotiroxina con base en superficie corporal en lugar de peso? ¿Existe una dosis así? Sí, por metro cuadrado. Ahorita no tengo el número exacto, pero se puede manejar por metro cuadrado para tener una mayor facilidad de aplicación y más seguridad. Acuérdense de no sobrepasar los 0.8 miligramos. Doctor, ¿podría repetir para la medición de T4 cuándo toman la medicación cada 12 horas y cuándo la toman una sola vez al día? Cuando estamos revisando cómo van nuestros niveles y estamos dando 2 veces al día la tiroxina, la vamos a tomar no más de 4 a 6 horas de que la haya tomado, su dosis en la mañana, digamos. Pero si estamos dando una dosis al día, vamos a tratar de tomarla antes de que le vaya a tocar su dosis, ¿sí? Ok. ¿Es posible añadir el tricograma como prueba cuando abordamos la enfermedad? Pues es una pista, lo único que te va a dar es decir si tienes telogenización, si es que la sabes ver. Y obviamente en ciertas razas, ¿no? Por ejemplo, si tienes un poodle y hiciste un tricograma y la mayoría están en telogenia, pues tienes una telogenización, pero hay muchas enfermedades que te lo dan. Pero puede ser una pista más, no es un diagnóstico como tal. Okay. Doctor, ¿podría repetir cuál es la forma de identificar hipotiroidismo primario? Bueno, el hipotiroidismo primario, la causa número 1 es la tiroiditis linfocítica, que es una situación inmunomediada donde hay infiltrado inflamatorio linfocitario en el tejido de la tiroides y lo empieza a destruir.
se identifica igual, finalmente la identificación de hipotiroidismo de uno o de otro es la misma, ¿no? Okay. Doctor, ¿qué tan cierto es que la quimioterapia puede provocar hipotiroidismo? Y de ser así, ¿cómo prevenirlo? No puedes prevenirlo como tal porque hay evidencia de destrucción del tejido de la tiroides en algunas ocasiones. No sé qué tan frecuente sea, pero sí existen reportes. Doctor, ¿podría repetir cuál era la técnica para la T4 para descartar? La T4 libre, yo creo que si se refiere a eso, la T4 libre debe ser medida por diálisis de equilibrio. Y hay un par de técnicas nuevas que parece que están teniendo buen efecto. Recién revisado unos estudios recientes y parece que tienen buena correlación, sobre todo para... Y cuando quieres medir la T4 libre, te refieres a tratar de evitar el problema que tienes cuando mides un paciente que tiene alguna enfermedad y sale la T4 total baja. Entonces es lo que tratamos como de brincar ese problema. Otra pregunta. ¿Qué opina de los errores de los médicos que usan tratamiento con paratiroides para el control de peso? Lo que pasa es que si no tienes un paciente hipotiroideo, volvemos a lo mismo, o sea, estás dando un tratamiento para un paciente que no lo necesita. Cierto es que si tienes un paciente con aumento de peso y que no está mejorando, parte de lo que se hace en la consulta nutricional es medir T4, o sea, sí está indicado, ¿no? Obviamente que tengas el paciente dentro de las características que lo permitan, pero no puedes suplementar así una hormona si no tienes realmente un problema, estás dando algo que no necesita. Okay. Un paciente con signos clínicos característicos de hipotiroidismo, pero a nivel de exámenes como T4 libre y TSH salen normales, ¿qué se puede hacer? Lo que pasa es que si no estás tan seguro, y sobre todo si tienes niveles arriba de 2, pues la realidad es que lo puedes descartar, ¿no? Ya a niveles abajo de 2, pues empiezas a sospechar y lo acomodas con otras cosas. Okay. Doctor, ¿pudiera detallar cómo se toma la muestra para mandarla al laboratorio? Es una muestra para química normal. ¿Sí? Si quieres puedes mandar en un tubo rojo o mandar el puro suero, después de centrifugar. Okay. ¿Cuál es el mecanismo para el incremento del colesterol? El metabolismo lipídico, ¿sí? Se disminuye el metabolismo de lípidos. Ya lo preguntaron, ya lo contestó. De no tener levotiroxina en presentación veterinaria, ¿se puede usar de uso humano? Sí, nada más que la más grande de humano es de 100 microgramos. Es la que usamos hace muchos años. Cuando no teníamos de uso veterinario, utilizamos esa. Es lo que había. Entonces, realmente para dar a un paciente, digamos, 0.8, ocupas 8 pastillas de humano, de la de 100 microgramos. Okay. Preguntan, si se da levotiroxina a un paciente que no necesita y genera atrofia de la tiroides, ¿tendría que evaluar nuevamente la función de la tiroides para ver si ahora no requiere levotiroxina por la atrofia? Sí, técnicamente sí. ¿Ha tenido casos con hipotiroidismo, hipercortisolismo y diabetes? ¿Me repite la pregunta? Sí, que sí ha tenido casos con hipotiroidismo, hipercortisolismo y diabetes. Sí. Sí, hemos tenido, hay un paciente que les voy a mostrar en la próxima plática, que primero tuvo hipotiroidismo, estuvo controlado 2-3 años, después le dio Cushing y también acabó con diabetes. Okay. Preguntan, ¿el tratamiento se suspenderá hasta que los valores de T4 se encuentren en niveles adecuados? El tratamiento jamás se suspende porque no vuelve a la normalidad. O sea, el hipotiroidismo no es curable, entonces definitivamente tiene que ser suplementar de por vida. Solamente ajustas las dosis, pero no vas a suspenderlo jamás porque no se cura. ¿Con qué dosis comenzamos la de levotiroxina? ¿Con la más alta o con la más baja? ¿Y cuándo decidimos cambiar la dosis? Si es un paciente normal, que no es cardiópata ni nada, puedes empezar con 0.02 miligramos por kilo, que es lo que empezamos. Y si no, te puedes ir de 0.005 o 0.01 miligramos por kilo. Okay. ¿Cuánto tiempo después de tratar los problemas presentes debemos dejar pasar para hacer el test de TSH y T4? ¿Si está con qué, perdón?
¿Cuánto tiempo después de tratar los problemas presentes debemos dejar pasar para volver a hacer el test de TSH y T4? Si nada más está enfermo y ya cuando no haya signos clínicos, y si está con algún medicamento, 2 o 3 semanas, dependiendo del medicamento. En su experiencia, ¿a qué edad es más común la presentación de hipotiroidismo? Es muy raro verlo antes de los 5 años de edad. Ya de 4 o 5 años en adelante, igual que les mostré de 3 años, se me hizo raro, pero tiene todo y salió bajo y es raro, pero no es común. Sí, generalmente no sospecho de un paciente menos de 5 años de hipotiroidismo. Aquí preguntan, no debemos de superar la dosis de 0.8 miligramos totales, aunque el perro necesite 1 miligramo de 12 al día. ¿Y cuál sería la dosis más alta total? Sí, no, o sea, si es un perro grande, sea perro de 80 kilos, dale 0.8. Okay. Preguntan, si inicio el tratamiento con la dosis más baja, ¿cada cuándo tengo que tomar estudios para seguir cambiando las dosis? Normalmente las dosis después de unos días empiezan a subir, entonces les recomendaría que cada 3 semanas estén checando hasta acomodar esa dosis cuando estás empezando con muy baja. Okay. A ver, aproximadamente ¿a qué dosis se disminuye la medicación cuando los signos disminuyen? No la disminuye, lo que pasa es que lo ajuste depende a peso. O sea, si por ejemplo llega un momento en que estoy midiendo y estoy pasándome mucho, está muy alta en la medición, entonces la empiezo a disminuir porque también cambia el peso del paciente conforme aumenta. Pero si no, la dejas igual. Ponen, usted comentó que las pruebas más sensibles son las T4 libre y la TSH, pero en sus casos usa la T4 total. ¿Cuál recomienda para el diagnóstico de tiroides? Lo que pasa es que, acorde a la literatura, la combinación de TSH con T4 libre, obviamente por una técnica adecuada, es como lo más sensible. Pero si tú tienes signos clínicos, tienes una T4 baja y tienes respuesta al tratamiento, bueno, tienes más que suficiente. ¿No? En general, la mayoría, no les digo que todos, pero la gran mayoría de mis casos los manejo así, con T4 total y signos clínicos compatibles y respuesta al tratamiento. Ok. Preguntan, ¿el uso de antibióticos puede causar hipertiroidismo? No como tal. Si tenemos la posibilidad de medir dentro de la clínica T4 y TSH, ¿es adecuado o solo con T4 es suficiente? Sí, nada más hay que entender que también la TSH en algunos pacientes hipotiroides no está alta. Sí, no es digamos, algo que debes de tomar como base. Entonces hay que tenerlo, hay que contemplar eso también. Preguntan, cuando el paciente hipotiroideo baja de peso gracias a la hormona, ¿es necesario reestructurar la dosis que se manda o se mantiene igual? No, hay que ir ajustando y se van a dar cuenta con los niveles de T4. Es algo relacionado. Ponen, pero al bajar de peso la dosis quedaría alta, entonces no debe presentar signos de hipotiroidismo. La misma. Ok. Pacientes con signos clínicos característicos de hipotiroidismo, pero en los exámenes de laboratorio T4 libre y TSH normal, ¿qué se debe de pensar y hacer? Debes de buscar otra cosa, tal vez no estás correcto. Preguntan, ¿qué otoscopio recomienda para utilizar en otitis o utilización en estos casos? Es que lo puedes hacer con tu otoscopio regular. Digo, nosotros trabajamos con videotoscopio, pero con un otoscopio regular puedes ver lo que necesitas. ¿El tratamiento es de por vida o se puede llegar a suspender? Ya platicamos, es por vida, Sí. no se suspende. Doctor, en un caso clínico de su presentación del perro con pérdida de pelo, hipotricosis del tronco que resultó con hongos, ¿cómo se toma la muestra para citología en ese caso específico? Es impresión directa, pues es directa con cinta y se tiñe con Bisquick. Bueno, pues ya las preguntas algunas han sido repetidas. De todos modos, nosotros hacemos un resumen, doctor, y todo lo que nos falte, si me faltó aquí alguna de leer, pues se la vamos a pasar para que nos la conteste y queden, ¿no? En la biblioteca. Sí, me avisan, sin problema. Sí.
Aquí les comparto, esto tiene certificación de Conservet, ¿no? Por su asistencia y permanencia. De todos modos, la plática queda grabada de jueves a jueves y sigue contando para esa certificación, ¿no? Y ahorita lo importante es que, bueno, vamos a rifar los 5 manuales que usted escribió, ¿no? Que han sido muy cotizados. Y pues a ver, ahí va la pregunta para los 5 médicos que contesten primero. Aquí queda todo grabado. La pregunta es, el doctor dijo que el lado oscuro, ¿no? El título de su plática es diagnosticar a un perro con hipotiroidismo que no tiene. Entonces, al inicio de la presentación del doctor, presentó un caso. Entonces, la pregunta es, que tiene 2 respuestas. ¿Qué raza era el perro que el doctor presentó y qué padecimiento resultó? Entonces, a los 5 médicos de la República Mexicana que conteste, les haremos llegar pues su manual práctico sobre la otitis externa en perros, escrito por el doctor. Entonces, les agradecemos su presencia. Les pedimos que escriban bien su nombre, porque luego va a ser el certificado, y si son ganadores, pues localizarlos prontamente, ¿no? Que estén bien sus datos, porque nos han pasado que luego se nos dificulta contestar. Ya miren, ya mucha gente puso atención, tenemos muchas respuestas, doctor. Ya salieron varios, ya salieron los 5. Sí, pues bueno, Muchas vamos a ver cuáles fueron. por la invitación. No, muchas gracias a usted, doctor, y pues a todos los doctores presentes, ¿no? Y los invitamos a este 28 de abril, que otra presentación del doctor Alberto Martín Cordero de Cushing y Addison desde el punto de vista dermatológico. La verdad ha sido muy interesante, estamos aprendiendo mucho. Y bueno, todas las preguntas también las vamos a recopilar, las va a contestar el doctor en especial. Hay unas preguntas que dice privado, doctor, se las vamos a hacer llegar para que se le conteste directamente al doctor que le está preguntando. Sí, sin problema, me avisan. Y pues les agradecemos mucho su presencia y permanencia. Pues los esperamos el siguiente jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego, bye.